Ay, hijitos, ¿saben qué? Llevo días pensando si les cuento esto o no, pero mi nieta Sofía me dijo, abuela, tienes que contarlo, para que las mujeres sepan que sí se puede. Y pues, aquí estoy. Me llamo María Guadalupe Herrera Vázquez, pero todos me dicen Lupita. Tengo 73 años recién cumplidos. Los cumplí el 12 de diciembre, Día de la Virgen. Por eso me pusieron Guadalupe. Mi mamá decía que la Virgen Morena me iba a proteger siempre. Y vaya que me protegió, pero no como yo pensaba. Miren, voy a contarles algo que me pasó hace más de 40 años. Algo que me daba mucha pena contar, pero ya estoy grande, ya mis nietos están grandes, y creo que es hora de que sepan por qué su abuela es como es. ¿Por qué nunca me volví a casar después de lo que les voy a platicar? Nací en 1951, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, en una vecindad que ya tumbaron para hacer un edificio moderno. Éramos 5 hermanos, yo, Carmen, que era la mayor, después José Luis, después yo, después los gemelos Roberto y Ricardo. Mi papá, Aurelio Herrera, trabajaba en los ferrocarriles nacionales de México. Era maquinista. Se levantaba a las 4 de la mañana y se iba con su lonchera de metal que mi mamá le preparaba con tacos de frijoles y café en un termo que parecía bomba. Mi mamá, Esperanza Vázquez, cosía para afuera. Tenía una máquina Singer negra con pedal dorado. ¡Ay, esa máquina! Todavía la tengo guardada. En esa máquina mi mamá hacía vestidos para las señoras de las lomas, uniformes para las muchachas que trabajaban en las casas de los ricos, mandiles para las tortilleras del mercado. Sus dedos volaban sobre la tela como pajaritos. «Mira, Lupita», me decía, «con las manos se puede hacer de todo, pero primero tienes que aprender a coser tu propia vida». Crecí entre rollos de tela, carretes de hilo, y el sonido de esa máquina que parecía latido de corazón de la casa. Mi mamá me enseñó a coser desde los 7 años. Primero con trapos viejos, después con telas de verdad. «Las mujeres que saben coser nunca se mueren de hambre», me decía. Y tenía razón. En esos tiempos, los años 60, México estaba cambiando, pero despacio, como cuando caminas en lodo. Las mujeres todavía éramos para casarnos y tener hijos. Punto. Yo veía telenovelas con mi mamá. Gutierritos, con Enrique Rambal, Corazón Salvaje, con Julisa, y soñaba con tener un amor así, de esos que te quitan el aliento. Pero primero, tuve que vivir mi propia historia. Y mi historia, mi historia estuvo llena de hombres que no supieron quererme bien. El primero fue Juan Pedro Castellanos. Lo conocí cuando tenía 18 años, en 1969. Era el año de Woodstock, pero nosotros acá en la colonia Doctores vivíamos en otro mundo. Juan Pedro era hijo de la maestra de la primaria Miguel Hidalgo, donde yo había estudiado. Guapo, educado, con bigotito como Pedro Infante, pero sin la simpatía. Sus papás tenían una casita en la colonia Roma Norte. Para nosotros eso era como vivir en palacio. Nos conocimos en una kermes de la iglesia de San Pablo. Yo estaba ayudando a mi mamá en el puesto de tamales y él llegó con unos amigos. Me pidió un tamal de dulce y cuando le di el cambio, me rozó la mano. «¿Cómo te llamas?», me preguntó con esa sonrisa que después supe que era pura mentira. Juan Pedro me enamoró como enamoran los cantantes de radio. Con palabras bonitas, con canciones de José José que me cantaba bajito al oído cuando paseábamos por la Alameda Central. «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida, Lupita», me decía. Y yo, tonta de mí, le creía cada palabra. Nos casamos en 1970. Yo tenía 19 años, él 23. La boda fue en la iglesia de la Sagrada Familia, con vestido que hizo mi mamá. Blanco,
con encaje que había comprado en el centro, en una tienda que se llamaba El Palacio de Hierro Chiquito. Los padrinos fueron sus papás, porque los míos no tenían dinero para ser padrinos de boda grande. La foto de ese día la tengo aquí en mi álbum. ¿La ven? Ahí estoy yo, sonriendo como si tuviera todo el futuro asegurado. Pero el matrimonio, el matrimonio fue otra cosa. Juan Pedro era de esos hombres que por fuera parecen santos y por dentro son como víboras. No me pegaba, no. Era peor. Me mataba por dentro, con palabras. Cada día tenía algo que criticarme. Si me arreglaba, mucho. Pareces prostituta. Si no me arreglaba, pareces criada. Si cocinaba algo nuevo, ¿para qué gastas en cosas raras? Si hacía lo de siempre lo mismo, qué aburrida eres. Poco a poco me fue convenciendo de que yo no servía para nada, que si no fuera por él, nadie me querría, que era muy suertuda de tener un marido como él, educado, de buena familia. Las mujeres como tú, me decía, deben agradecer que un hombre decente las escoja. Durante 5 años viví así, como fantasma en mi propia casa. Me levantaba en las mañanas sintiéndome culpable de existir. Me acostaba en las noches pidiendo perdón por respirar. Juan Pedro me tenía tan dominada que cuando él decía que el cielo era verde, yo miraba para arriba buscando el verde. El día que me decidí a dejarlo fue un domingo. Estábamos desayunando y yo había hecho huevos estrellados. A Juan Pedro no le gustó cómo me quedaron. Ni para hacer huevos sirves, me dijo. Mi mamá tiene razón. Debí casarme con su comadre Estela. Algo se rompió dentro de mí, como cuando se rompe un cristal y hace ese sonidito que se queda en el aire. Me levanté de la mesa, me fui al closet, saqué la maleta que mi mamá me había regalado cuando me casé y empecé a echar mi ropa. ¿Qué haces?, me preguntó Juan Pedro. Voy, le dije. Me voy antes de que se me olvide completamente quién soy. Y me fui, con una maleta, con el dinero que tenía guardado de vender costuras a escondidas y con un miedo en el estómago que parecía animal enjaulado. Volví a casa de mis papás. Tenía 24 años y me sentía como si tuviera 100. Mi mamá no me hizo preguntas. Nada más me abrazó y me dijo: «Hiciste bien, mija. Un hombre que no te quiere como eres no te merece». Estuve 2 años viviendo con mis papás, trabajando en un taller de costura que estaba en la calle de Regina, en el centro. El dueño, don Jacinto, era un señor libanés que hacía vestidos para las tiendas de departamentos. Yo cosía vestidos de señora, blusas, faldas. Ganaba poco, pero era mi dinero limpio, sin humillaciones. Fue en ese taller donde conocí a Jorge Maldonado. Jorge era el electricista que llegaba a arreglar las máquinas cuando se descomponían. Moreno, fuerte, con unas manos grandes que parecían hechas para arreglar el mundo entero. Era lo opuesto a Juan Pedro. Donde Juan Pedro era calculador, Jorge era impulsivo. Donde Juan Pedro era frío, Jorge era fuego. La primera vez que me habló fue porque una máquina Singer se había trabado y yo estaba desesperada porque tenía que entregar un vestido. «No se preocupe, güerita», me dijo con esa sonrisa que tenía, que derretía hasta los polos. «Esto se arregla en un segundo», y lo arregló. No solo la máquina, también algo dentro de mí que llevaba años roto. Jorge era como un vendaval. Llegaba al taller con flores que cortaba de los jardines de las casas por donde andaba trabajando. Me escribía cartitas que metía entre las telas. Cartitas mal escritas, con faltas de ortografía, pero con un cariño que se sentía hasta en el papel. «Lupita», me escribía, «eres la mujer más bonita que he visto en mi vida.
Quiero cuidarte como se cuida una flor. Nos hicimos novios en 1977. Yo tenía 26 años, él 32. Era mayor que yo, divorciado, con un hijo que vivía con su ex esposa. Yo no soy perfecto, me dijo desde el principio, pero te voy a querer como nunca te han querido. Y, al principio, sí me quiso. Me quiso como lluvia en sequía. Me llevaba a bailar a los salones de la colonia obrera. Bailábamos cumbias, boleros, rancheras. Jorge bailaba pegándome tanto que parecía que éramos una sola persona. Me compraba vestidos bonitos, me decía piropos que me hacían ruborizar. Pero Jorge tenía un problema. Tenía celos. Celos de todo y de todos. Si un señor me decía buenos días en la calle, Jorge se ponía como energúmeno. Si yo me tardaba comprando en el mercado, llegaba preguntándome con quién había estado platicando. Si me arreglaba para salir con él, me decía que por qué me ponía bonita, que para quién era el arreglo. Al principio yo pensaba que era amor. Está celoso porque me quiere mucho, le decía a mi hermana Carmen. Pero los celos de Jorge fueron haciendo más y más fuertes, como cuando una gota se vuelve charco y el charco se vuelve río crecido. Un día llegué 15 minutos tarde de trabajar porque el camión se había descompuesto. Jorge me estaba esperando en la puerta de la casa con una cara que daba miedo. ¿Dónde andabas?, me preguntó. Se descompuso el camión, Jorge. Tuvimos que esperar. Mentirosa, me gritó. Seguro andabas con algún cabrón. Y me dio la primera bofetada. Yo me quedé helada, como cuando te caes al agua fría y se te para el corazón. Jorge nunca me había puesto la mano encima. Se quedó viendo su mano. Después me vio a mí y se puso a llorar. Perdóname, mi amor, me decía abrazándome. Perdóname, no sé qué me pasó. Es que te quiero tanto que me vuelvo loco. Y yo lo perdoné, como perdonan las tontas, como perdonan las que confunden amor con obsesión. Pero esa bofetada fue la primera de muchas. Jorge me golpeaba cuando se enojaba, después lloraba, después me pedía perdón, después me compraba algo bonito. Y yo me quedaba, porque pensaba que lo podía cambiar. Porque pensaba que si lo amaba suficiente, él iba a dejar de lastimarme. Duré con Jorge 4 años. 4 años caminando en puntitas, midiendo mis palabras, escondiendo moretones. Hasta que un día me pegó tan fuerte que me tumbó. Y cuando estaba tirada en el suelo, viendo sus zapatos cafés que tanto conocía, me acordé de mi mamá. Me acordé de lo que me había dicho cuando dejé a Juan Pedro. Un hombre que no te quiere como eres, no te merece. Esa noche, cuando Jorge se durmió, hice mi maleta otra vez, la misma maleta, y me fui otra vez a casa de mis papás. Ya no más, les dije, ya no más hombres que me lastimen. Y cumplí mi palabra. Durante 2 años no quise saber nada de novios. Trabajaba, ayudaba. A mi mamá en la casa cosía por las tardes. Los fines de semana me iba con mi hermana Carmen al cine México a ver películas de Pedro Infante, de Cantinflas. Comíamos palomitas y nos reíamos como cuando éramos niñas. Estaba bien así, tranquila, en paz. Hasta que llegó Alberto. Alberto Sánchez Mora. Ay, Alberto. Alberto era otra cosa. Era como agua fresca después de caminar mucho tiempo bajo el sol. Lo conocí en la biblioteca de la Ciudadela. Era 1981. Yo tenía 30 años ya. Había ido a buscar un libro de patrones de costura. En esos tiempos no había internet. Había que ir a las bibliotecas a buscar las cosas. Estaba revisando unos libros cuando se me cayó uno al suelo. Un libro gordote de patrones que sonó como tambor cuando se cayó. Un señor que estaba en la mesa de al lado se levantó a ayudarme a recogerlo.
Permítame, me dijo con una voz suavecita, educada. Era un hombre de mi edad, más o menos. Alto, flaco, con lentes, vestido muy formal. Tenía cara de maestro, y cuando me devolvió el libro, me sonrió de una manera que no sé cómo explicarles. Cómo sonríen los niños cuando ven algo bonito. ¿Le gusta coser?, me preguntó. Es mi trabajo, le contesté. Ah, qué bonito oficio. Crear cosas con las manos. Platicamos un poquito ahí en la biblioteca. Me contó que él era contador, que trabajaba en una oficina del gobierno, que vivía con su mamá porque era soltero y ella ya estaba grande. Me preguntó si podía invitarme un café algún día. Y yo que ya había dicho que no más hombres, le dije que sí. Fuimos a tomar café a un lugarcito que estaba cerca de la Alameda. Se llamaba El Café de Tacuba. Alberto pidió café de olla y yo chocolate con pan dulce. Hablamos de todo. De libros. A él le gustaba leer novelas. De música. Le gustaba José José y Juan Gabriel. De trabajo. De familia. Era fácil platicar con Alberto. No tenía que medir mis palabras. No tenía que tener miedo de decir algo que lo molestara. Era como platicar con un amigo. Desde ese día nos empezamos a ver seguido. Los domingos me llevaba a caminar por Chapultepec. Entre semana nos veíamos en las tardes, después del trabajo. Alberto era gentil. Me abría las puertas, me ayudaba a subir al camión, me hablaba con respeto. Nunca me gritó, nunca me faltó al respeto, nunca me hizo sentir menos. Era lo que yo había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Alberto conoció a mi familia. Venía a comer los domingos a la casa. Mi mamá lo quería mucho. Ese sí es un hombre bueno, me decía. Mi papá, que era muy desconfiado con mis novios, también lo aceptó. Se ve que es trabajador y decente, decía. Hasta mi hermana Carmen, que siempre encontraba defectos a todos mis novios, lo aprobó. Este sí te conviene, Lupita. Se ve que te quiere de verdad. Durante 2 años, Alberto y yo fuimos novios. 2 años bonitos, tranquilos. Él me llevaba serenata con un grupo de mariachis los días de mi cumpleaños. Me regalaba perfumes baratos pero bonitos que compraba en el centro. Me llevaba a ver obras de teatro en el Teatro Blanquita, al cine a ver películas románticas. Y poco a poco, muy poco a poco, Alberto fue sanando todo lo que Juan Pedro y Jorge habían roto dentro de mí. La propuesta de matrimonio llegó en 1983. Un domingo que habíamos ido a Xochimilco en una trajinera. Alberto había traído una canasta con tortas y refrescos. Estábamos comiendo, viendo a los mariachis que cantaban en otras trajineras, cuando de repente Alberto se puso muy nervioso. «Lupita», me dijo, «tengo algo que preguntarte». Y sacó una cajita chiquita de su bolsillo. Adentro había un anillito de oro con una piedrita. No era caro, pero era bonito. «¿Te quieres casar conmigo?», me preguntó con voz temblorosa. «Quiero envejecer a tu lado». Yo lloré de felicidad. Después de tanto sufrir, después de tanto dolor, por fin había llegado un hombre bueno a mi vida. «Sí», le dije, «sí me quiero casar contigo». Planeamos una boda sencilla para noviembre, en la iglesia del Sagrado Corazón que estaba cerca de la casa de mis papás. Alberto no tenía mucho dinero, yo tampoco, pero no importaba. Íbamos a Pama ser felices. Yo hice mi vestido de novia. Un vestido sencillo, color marfil, con encaje que compré en el mercado de San Juan. Era bonito. No como los vestidos de las novias ricas, pero era mío, hecho con mis manos, con todo mi amor. Faltando 3 semanas para la boda, me empecé a sentir mal. Mareos, náuseas, cansancio. Al principio pensé que eran nervios por la boda, pero cuando se me retrasó la regla, fui con la doctora, y ahí fue cuando me dijo: «Felicidades, señora, está usted embarazada».
embarazada, a los 32 años, después de 2 matrimonios donde nunca me había embarazado. Era como un milagro, pero también me daba miedo, mucho miedo. Porque ¿qué iba a decir Alberto? ¿Qué iba a decir su familia? ¿Qué iba a decir la gente? Decidí contárselo después de la boda, en la luna de miel. Le escribí una cartita y la escondí en la maleta de viaje que él iba a llevar. Mi amor, le escribí, vamos a ser 3, tú, yo y una bendición que viene en camino. Llegó el día de la boda, 15 de noviembre de 1983. Un día bonito, soleado. Yo me levanté tempranito y me bañé con agua de rosas que mi mamá había preparado. Me puse el vestido que yo misma había cosido. Mi hermana Carmen me ayudó con el peinado. Me hizo un chongo alto con rulos que habíamos hecho con papeles, de cigarros. Mi mamá me prestó sus aretes de perla, los únicos aretes finos que tenía. Cuando me vi en el espejo, me gusté. Me veía bonita, me veía feliz, me veía como una novia de verdad. La iglesia estaba llena. No había mucha gente, pero la poquita que estaba parecía mucha porque todos estaban contentos. Alberto había llegado temprano con sus amigos. Mi papá estaba esperándome en la puerta de la iglesia con su traje azul marino, el único traje que tenía. Cuando empezó a tocar la marcha nupcial en el organito viejo de la iglesia, yo tomé el brazo de mi papá y empezamos a caminar hacia el altar. Pero cuando llegamos al altar, Alberto no estaba ahí. El padre Hernández, que era el que nos iba a casar, se veía nervioso. Los invitados empezaron a murmurar. Yo me quedé parada ahí, con mi ramo de flores del mercado, esperando a que apareciera mi novio. Debe estar retrasado, dijo el padre. Vamos a esperar un poquito. Esperamos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Uno de los amigos de Alberto salió a buscarlo. Regresó con cara de no saber qué decir. No está en su casa, dijo bajito. Su mamá dice que salió desde temprano pero no sabe a dónde. Y ahí fue cuando entendí. Alberto no iba a llegar. Alberto se había ido. Me había dejado plantada en el altar, como se dice. Lo que sentí en ese momento, no hay palabras para describirlo. Era como si me hubieran metido la mano en el pecho y me hubieran arrancado el corazón. Era vergüenza, dolor, humillación, todo junto. Todos me miraban. Los invitados, el padre, mis papás, todos con cara de lástima. Y yo ahí parada, con mi vestido blanco, con mi ramo de flores, como una estatua. Fue mi hermana Carmen la que me salvó. Se acercó a mí, me tomó del brazo y me dijo, «Vámonos, Lupita, vámonos de aquí», y me sacó de la iglesia, con la cabeza en alto, como si fuéramos reinas saliendo de palacio. En la casa me encerré en mi cuarto. Me quité el vestido, me lo aventé en un rincón y me puse mi bata. Me senté en mi cama y me quedé ahí, sin llorar, sin hablar, sin nada. Mi mamá llegó con un té de manzanilla y se sentó conmigo. No me dijo nada. Nada más me acompañó. Esa noche sí lloré. Lloré por Alberto. Lloré por mi boda que no fue. Lloré por mi vestido tirado en el rincón. Lloré por todo, pero también lloré por la bebita que llevaba en el vientre, porque ¿cómo le iba a explicar a mi hija que su papá nos había abandonado antes de que ella naciera? Los días que siguieron fueron duros. La gente del barrio hablaba. Pobrecita la Lupita, la dejaron plantada. ¿Qué habrá hecho para que el novio se espantara? A lo mejor él se enteró de algo, pero yo no salía de la casa, no hablaba con nadie, me la pasaba cosiendo, 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 como si cada puntada pudiera coser también mi corazón roto. Alberto nunca volvió. Nunca mandó una carta, nunca dio explicaciones. Se esfumó como humo.
Después me enteré de que se había ido a Guadalajara, que se había conseguido trabajo allá, que se había casado con otra, pero nunca supe por qué me dejó. Nunca. El embarazo siguió su curso. Yo trabajaba desde la casa, cosiendo vestidos, blusas, lo que me encargaran. Mi familia me apoyó. Mis papás nunca me hicieron sentir mal por estar embarazada sin marido. Es nuestra nieta, decía mi mamá, y la vamos a querer mucho. Mi hija nació en junio de 1984. Le puse Patricia, Patricia Herrera, con mis apellidos. Era una bebé hermosa, sana, perfecta. Cuando la vi por primera vez, entendí muchas cosas. Entendí que Alberto se había ido porque no era lo suficientemente hombre para enfrentar la responsabilidad. Entendí que era mejor que se hubiera ido antes de la boda y no después. Entendí que mi hija y yo íbamos a estar bien solas. Y estuvimos bien. Crié a Patricia sola, con ayuda de mi familia, sí, pero al final era yo la que se levantaba en las noches cuando lloraba. Yo la que la llevaba al doctor cuando se enfermaba. Yo la que trabajaba para darle lo que necesitaba. Fue difícil, muy difícil, pero también fue bonito, porque Patricia fue la luz de mi vida. Una niña inteligente, cariñosa, estudiosa. Creció viendo a su mamá trabajar, viendo a su mamá salir adelante, y aprendió que las mujeres somos fuertes. Patricia estudió, se recibió de maestra, se casó con un hombre bueno que la quiere y la respeta. Ahora tiene 3 hijos, mis nietos, y es feliz. ¿Y yo? Yo nunca me volví a casar. Tuve pretendientes, sí, señores que me querían cortejar. Pero después de Alberto, después de que me dejó plantada en el altar, nunca más pude confiar en un hombre completamente, no porque fuera rencorosa, sino porque entendí que yo estaba completa sola, que no necesitaba un hombre para ser feliz, que podía construir mi propia vida con mis propias manos. Y eso hice. Construí mi vida. Trabajé, saqué adelante a mi hija, compré esta casita donde vivo. Es pequeña, pero es mía. La pagué peso por peso con el dinero que gané cosiendo. Ahora, a los 73 años, cuando miro para atrás, no me arrepiento de nada, ni de Juan Pedro, que me enseñó a no dejarme humillar, ni de Jorge, que me enseñó a no permitir que me golpearan, ni siquiera de Alberto, que me enseñó que a veces los hombres son cobardes. Todos me enseñaron algo. Y sobre todo, me enseñaron a valerme por mí misma. ¿Que me dejó plantada en el altar? Sí. ¿Que me dolió? Por supuesto. ¿Que me avergoncé? También. Pero también es cierto que ese día, parada en el altar sin novio, aprendí algo muy importante, que yo sola valgo, que no necesito a nadie para ser completa, que la única persona que puede abandonarme soy yo misma, y yo nunca me voy a abandonar. Por eso les cuento mi historia, hijitos, no para que sientan lástima de mí, sino para que sepan que cuando la vida los golpee, y los va a golpear, porque así es la vida, ustedes pueden levantarse, pueden seguir adelante, pueden ser felices. Yo fui feliz, a mi manera, con mis circunstancias, pero fui feliz. Tengo una hija hermosa, 3 nietos que me adoran, una casita propia y la satisfacción de haber salido adelante por mí misma. Alberto se perdió todo eso. Él se perdió de ver crecer a Patricia, de conocer a sus nietos, de envejecer conmigo. Su pérdida, no la mía, porque yo aprendí que el amor verdadero no es el que te dan, es el que tú te das a ti misma. Y ese amor nadie te lo puede quitar. Nunca. Si mi historia los ayudó de alguna manera, si les dio fuerzas para seguir adelante, compártanla. No por los likes ni nada de eso,
Compártanla porque tal vez hay otra mujer por ahí que necesita escuchar que sí se puede, que sí se sale adelante, que sí vale la pena seguir viviendo. Y a las mujeres que me están escuchando les digo, ustedes valen mucho. No dejen que nadie les diga lo contrario. No dejen que nadie las lastime. Y si las lastiman, levántense. Una y otra vez, las veces que sea necesario, porque ustedes son fuertes, más fuertes de lo que creen. Gracias por escucharme. Hacía mucho que no platicaba tanto de mi vida. Hasta lueguito, hijitos.